Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Si pueden acompañarme ahí con su Biblia, les agradezco los que puedan hacerlo. El mensaje de esta noche es el mensaje del Evangelio, el mensaje que toda persona debe escuchar para entrar a la salvación. Este es un mensaje, es el primer mensaje y único mensaje que toda persona debe escuchar para entrar a la salvación. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 dice de la siguiente manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si les parece, voy a hacer una oración y después continuamos con este mensaje. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, esta noche te doy muchas gracias porque me permites, Señor, compartir tu palabra a través de este medio, Padre Celestial. Te pido que pueda ser de edificación, Señor, de recordatorio para todos mis hermanos, pero también que sea de edificación, Señor, para aquellos que aún no han entregado su vida a tu Hijo Jesucristo, Señor. Este mensaje es el único mensaje precioso que nos has otorgado, Señor, para poder entrar, Señor, a la salvación y a partir de ahí comenzar una nueva vida a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, si es tu voluntad, que esta noche haya fruto, Señor, al escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 nos hablan acerca de este importante mensaje. Jesús está hablando, se está reuniendo, está apareciendo ahora a sus 11 discípulos, los que posteriormente conocemos como apóstoles, y se aparece a ellos y les dice estas palabras. Después que comenta con ellos algo, les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En estos versículos encontramos el mensaje que el Señor Jesús da a sus discípulos para que puedan llevarlo, y a través de este mensaje la gente pueda ser salva. Noten ustedes que el versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, este mensaje del evangelio que los discípulos tenían que dar era un mensaje que se tenía que dar para que la gente fuera salva, para que la gente entrara a la salvación. En el versículo 15, si ponemos un poco de atención y lo vemos detenidamente, vamos a notar que este mensaje es de suma importancia. Noten ustedes que les dice el Señor Jesús: vayan y prediquen el evangelio. Ya lo dijo. Pero les dice también que este evangelio es para toda criatura. Es un mensaje universal. Es un mensaje que se debe predicar por todo el mundo. Entonces, este mensaje, este evangelio es para toda criatura y es un mensaje que se debe predicar en todo el mundo. Las palabras, las palabras que el Señor Jesús dice se quedaron registradas hace más de 2000 años. Y a pesar de que quedaron registradas hace más de 2000 años, este mensaje es el mensaje que toda persona hasta el día de hoy debe escuchar para poder ser salvo. Noten ustedes que dice a toda criatura y por todo el mundo. Ahora, toda criatura que ¿qué? Toda criatura que crea dos cosas o que lleve a cabo dos cosas. Versículo 16. El que creyere a este mensaje, a este evangelio, y fuere bautizado, será salvo. Es importante entonces que consideremos que el mensaje del evangelio es un mensaje universal para toda persona que crea y sea bautizada. Pero, ¿qué es el evangelio? La mayoría de todos nosotros sabemos qué es el evangelio, pero vamos a volver unos versículos atrás. Vamos a leer desde el versículo 9.
del capítulo 16, ahí regrésense un poquito en los versículos 9 en adelante. Vamos a leer lo que dice enseguida. Miren, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Versículo 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Preste atención. El Señor Jesús se aparece, resucita por la mañana, se aparece a María Magdalena, va y lo hace saber a los discípulos y no lo creen. Luego viene enseguida lo que continúa diciendo, versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Ponga mucha atención a lo que está diciendo Marcos, lo que nos registra Marcos, lo que nos está narrando. Hay un tema del cual está hablando y nos vamos a dar cuenta aquí. Versículo 13, fíjese bien. Versículo 14, perdón. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto, ¿qué? Resucitado. No le habían creído a los que le habían visto resucitado. La palabra evangelio significa el buen mensaje. Es una palabra que se compone de bueno y de mensajero o de mensaje. El buen mensaje, la buena noticia, dicen algunas versiones. Note usted que el versículo 14 nos dice que Jesús se aparece finalmente a sus 11 discípulos y les reprocha su dureza, su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y entonces vienen estas palabras del Señor Jesús y les dijo: id por todo el mundo y predicar esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que tenían que ir a predicar? Que Jesucristo había resucitado. Ese es el contenido del mensaje, el contenido de la buena noticia que los discípulos tenían que ir a anunciar. ¿Qué iba a suceder con las personas que escucharan el mensaje? Dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. Hay 2 cosas que tenían que hacer las personas después de que se les predicase el evangelio. Ellos tienen que creer y ser bautizados para entonces entrar a la salvación. Entonces, hay un mensaje específico que se les da a los discípulos para que vayan y lo prediquen. El mensaje de la resurrección. Tenían que ir a anunciar que Jesucristo había resucitado. En 1 Corintios, capítulo 15, si gustan buscarlo, por favor. 1 Corintios, capítulo 15. El apóstol Pablo, hablando ya con cristianos, con los hermanos en Corinto, les recuerda este mensaje. Y aquí vamos a ver la importancia que tiene el creer, y no solamente creerlo, sino retener ese mensaje. Aún ya después de ser cristianos, de entrar a la salvación, de habernos convertido al Señor Jesús, de abrazar su sacrificio, Pablo nos recuerda que este mensaje debe estar con nosotros todavía. Ahora vamos a notar algo más en este pasaje. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el evangelio que ya les prediqué a ustedes, el cual también recibisteis. Note usted, en un tiempo pasado ellos lo recibieron ya los corintios, en el cual también, ¿qué? Perseveráis. Es decir,
todavía lo siguen creyendo ellos. Miren ustedes en continuación. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, es decir, el evangelio, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Pablo nos habla de una persistencia, de una permanencia de este mensaje en nuestras vidas. Es decir, es un mensaje que en un momento determinado creímos y lo seguimos manteniendo a través de toda nuestra vida mientras que estamos en esta tierra. Es importante que retengamos el creer en este mensaje todo el tiempo de nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra, porque dice el apóstol Pablo que de lo contrario, si nosotros dejamos de creer en esto, entonces dice que creímos en vano. Ahora mire lo que va a decir, ahora va a explicar en qué consiste el evangelio. Porque primeramente os he enseñado, estoy leyendo el versículo 3, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Note usted que ahí, después de la palabra recibí, inmediatamente hay dos puntos y nos va a explicar en qué consiste el evangelio. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, conforme a las escrituras. Número 2, y que fue sepultado. Y número 3, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Note usted otra vez el contenido de la resurrección del Señor Jesús. No hay otra cosa, mire. Ahora nos da testimonio de que esta resurrección se efectuó y no fue algo que se hizo en lo oculto. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora note lo que dice en el versículo 11. Ya vimos que Pablo le recuerda a los filipenses que ellos deben persistir, a los corintios que ellos deben persistir en este mensaje, el mensaje de la resurrección de Jesús. Tienen que conservar su creencia, permanecerlo, retenerlo. Ahora, hay una parte importante aquí. Este es el evangelio que Pablo predicaba. Este es el evangelio o la noticia que Pablo le dio a los corintios para que entraran a la salvación. Es el evangelio, que es la noticia que le recuerda que deben conservarla para poder para poder entrar completamente a la salvación cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Pero note usted lo que dice en el versículo 11 a continuación. Porque o sea yo, o sean ellos, refiriéndose a los otros apóstoles, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué está diciendo Pablo? Que tanto Pablo como los demás discípulos o como los otros apóstoles, en cualquier lugar que iban, en cualquier lugar donde se paraban, predicaban el mismo mensaje para que la gente sea o fuera salva. No había otro mensaje que ellos predicaran, sino el mensaje de la resurrección de Cristo, que Cristo había muerto, conforme a las escrituras, había sido sepultado y había resucitado el tercer día, conforme a las escrituras. Este mensaje, entonces, es un mensaje universal, un mensaje que hasta el día de hoy debe ser predicado para que toda gente pueda entrar a la salvación. Vamos a ver solo unos ejemplos para comprobar que los hermanos que predicaban, anunciaban este mensaje y era el mismo mensaje para todos. Vayan al capítulo 8 del libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8.
En el versículo, a partir del versículo 26 vamos a leer. Dice, un ángel del Señor, Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero muro delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, escúchelo bien, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, el evangelio de Jesús. Noten ustedes, recuerden ustedes que el Señor Jesús dijo allá en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, vayan y den esta noticia a la gente. Vayan, anuncien el perdón que he resucitado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a ver lo que sucede en este ejemplo. Felipe es un evangelista. No es un apóstol, pero es un evangelista del Señor Jesucristo. Es un evangelista, anuncia, se acerca a este hombre que iba de camino, iba leyendo al profeta Isaías, iba leyendo una porción del profeta Isaías, capítulo 52 y capítulo 53, donde se habla de los sufrimientos de Cristo cuando iba a padecer. Y entonces nos dice Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, que yendo por el camino, dice que a partir de este pasaje le anunció el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué le dijo? Que Jesucristo había muerto, había sido sepultado y había resucitado, que del profeta Isaías que hablaba era del Señor Jesucristo, de su sacrificio que él iba a hacer, pero también iba a resucitar. Ahora escuche bien, sigamos leyendo los versículos siguientes. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué hizo Felipe con el eunuco? Le predicó el evangelio. El etíope creyó. Le habló Felipe de la importancia que tenía el bautismo, que necesitaba ser bautizado para recibir el perdón de sus pecados. Y entonces el hombre dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Llegaron, se bajaron del carro, entraron en el agua, fue sumergido el eunuco, salió del agua y entonces siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque había recibido la salvación. Vamos a Hechos capítulo 2. Regrésese poquito a Hechos capítulo 2.
Y vamos a leer a partir del versículo 22. Cuando tenga usted tiempo, si quiere hacerlo, lea todo el capítulo 2. Pero vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. En el versículo 15, si usted lee con cuidado, lee con atención, llega el Espíritu Santo. Por poder del Espíritu Santo hace que los discípulos hablen en lenguas, llaman la atención a la gente que está ahí. Mucha gente estuvo ahí presente, era la fiesta del Pentecostés. Habían venido judíos de todos lugares, se habían reunido en Jerusalén para celebrar la fiesta. Dios aprovecha este evento para que comience su iglesia. Comienzan a hablar en lenguas a los discípulos, la gente los escucha hablar las maravillas de Dios. Y otros más decían, estos están borrachos. Dice el versículo 15, Pedro se levanta y dice, no, ellos no están borrachos, sino que esto es el cumplimiento de lo que había anunciado el profeta Joel, y comienza a explicar la profecía. En el versículo 22 y siguientes, leemos a continuación lo siguiente. Note usted, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Esta palabra significa resucitar. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, escuche bien, viéndolo antes, versículo 31, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, sino su carne vio corrupción. Escúchelo bien. A este Jesús, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36 y siguientes. Antes de esto, fíjese bien, Pedro no ha dicho otra cosa más que les ha comunicado que Jesucristo resucitó. Utiliza a David como referencia a David, el rey David, quien él habló de la resurrección de Jesús. Utiliza el Antiguo Testamento para decir que Jesús iba a resucitar, que se había profetizado ya que él muriera, que él fuera sepultado, pero que también él iba a resucitar. No hay otro mensaje más del cual les habla el apóstol Pedro. Note usted, solamente les da el mensaje de la resurrección. Ahora escuche bien lo que sigue. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, sintieron un profundo dolor al darse cuenta que habían crucificado al Señor y al ungido de Dios. La palabra Cristo es lo que significa ungido.
al ungido de Dios, aquel que había escogido Dios para traer la salvación al pueblo, no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Entonces se compungieron, sintieron un profundo dolor y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice en contestación: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La gente necesita arrepentirse de sus pecados. Una vez que ha escuchado el mensaje de salvación, la noticia de que Jesús resucitó y la cree, necesita también sentir o sufrir un arrepentimiento en su vida. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? ¿Un cambio de vida? No, no es un cambio de vida, es un cambio de mente. Es un cambio de mente, de decir que se reconoce como que ha pecado delante de Dios, que le ha fallado a Dios y que toma la decisión de no pecar más, de ya no pecar más, para que ese compromiso que hace en su mente resulte posteriormente en un cambio de vida, una vez que sufre la conversión. Pero no solamente necesita arrepentirse, noten ustedes cómo Pedro les dice: arrepentíos y bautícese. ¿Para qué se tenían que bautizar? Para recibir el perdón de sus pecados y entonces también recibir el Espíritu Santo como regalo, el cual Dios le va a dar, para que a través del Espíritu Santo la persona que se entrega al Señor Jesucristo sufra la transformación que Dios espera de cada uno de sus hijos. El Espíritu Santo va a venir a morar a su vida, va a estar con él, va a ser la garantía de que ha sufrido su conversión y la garantía de que podemos estar con el Señor en la eternidad. Dice allá en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Pero note usted, vamos a leer más abajo, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, es decir, los que creyeron al Evangelio, fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a hacer un poquito de resumen. El Señor Jesús allá en Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículos 15 y 16, dijo a sus discípulos: vayan y den la noticia de que he resucitado. El que creyere y fuere bautizado, entonces entrará a la salvación. Ya vimos el primer ejemplo. Felipe y el eunuco. Felipe le predica el evangelio, el eunuco cree que Jesús resucitó y es bautizado. Acabamos de leer este pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Pedro comienza a predicar, anuncia solamente la resurrección de Jesús, su muerte, sepultura y su resurrección, que él resucitó, que ahora está sentado a la diestra de Dios. Y la gente en contestación se da cuenta que mató al Señor Jesús y dice: ¿qué vamos a hacer? Arrepentíos y bautícese. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, esto es, los que recibieron el evangelio, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Usted lee el versículo 47, si lee el versículo 47 más abajo, más adelante, dice Lucas: alabando a Dios, que la iglesia estaba alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos como 3,000 personas habían sufrido la conversión, se habían arrepentido, habían creído al evangelio, habían sido bautizados y por lo tanto habían entrado a la salvación. Es importante que entendamos que este es el mensaje que se debe anunciar. No hay otro mensaje. Noten ustedes que ellos no predican otro mensaje. Usted puede leer todo el libro de los Hechos y usted va a escuchar que a toda la persona que se convierte al Señor Jesús, se le predica que Jesús resucitó. Mire, de hecho, en Romanos capítulo 10, vaya a Romanos
Romanos capítulo 10, unos versículos que muchos ya conocemos. Nos habla de otro, el apóstol Pablo menciona otra cosa más que la gente hace si quiere entrar a la salvación, pero note usted cómo recuerda, cómo trae a la memoria o el punto más importante que es el que Jesús resucitó. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Fíjese bien. Voy a leer desde el versículo 8. Romanos 10, 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escúchelo bien. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, nótelo usted, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué necesita la gente confesar? ¿Qué necesita creer? ¿Y qué necesita confesar? Que Dios se levantó de los muertos. Necesita confesar a Jesús como el Señor de su vida. En aquel tiempo la palabra Señor tenía que ver con el que era el dueño de la casa. Era el que era el señor de la casa. Todo esclavo en aquel tiempo que existía obedecía simplemente lo que su señor le indicaba. Lo que Pablo quiere que nosotros nos entendamos es que al aceptar a Jesús como el Señor de nuestra vida, le estamos diciendo: acepto voluntariamente someterme y vivir bajo tus mandamientos. Pero también debes creer que Jesús se levantó, que Dios levantó a Jesús de los muertos, es decir, que Jesús resucitó. ¿Notan ustedes lo importante que tiene este mensaje? Una vez que tú eres bautizado, que ya creís, si crees el Evangelio, si te arrepientes de tus pecados, si confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, necesitas entonces ser bautizado. Vayan a Primera de Pedro, solamente voy a mencionar este pasaje, aparte de Hechos 2:38 que ya lo dije. En Hechos 2:38 aprendemos que el bautismo es el momento en el cual Dios actúa y la sangre de Jesucristo actúa en la vida de uno y perdona nuestros pecados. No solamente perdona nuestros pecados, sino que nos da el Espíritu Santo, el cual nos ayuda después en nuestra conversión. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Mire lo que sucede, porque es importante que seas bautizado. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Note usted que dice nos salva. Y aquí está implicado también la resurrección de Jesús. Miren ustedes, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, es decir, la suciedad del cuerpo. Los judíos pensaban que al lavarse las manos físicamente, ellos quedaban puros. Pero Pedro dice que el bautismo en agua, el bautismo que Dios ha ordenado, no es algo que nos va a lavar o a limpiar el cuerpo y nos va a limpiar por afuera, sino que nos va a ayudar a tener una conciencia buena delante de Dios. Miren, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. Noten ustedes cómo está otra vez la resurrección de Jesús. Tanto el mensaje del Evangelio como la fe y el ser bautizado están implicados en la salvación. El Señor Jesús dijo: el que creyere a esta noticia y fuere bautizado, entonces va a ser salvo. No puedes decir tú que crees en Jesús, que crees en Dios y quedarte solamente en ello. Si tú crees solamente en Dios, no puedes ser salvo. Dijo Santiago: los demonios creen y tiemblan. Cualquier persona puede decir que cree en Dios. Cualquier persona, si le preguntamos si cree que Jesús resucitó, pueden decir que sí, porque han escuchado que Jesús resucitó.
Pero no solamente es creer y ser bautizado. Dijo Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. No puedo creer solamente y no ser bautizado y decir que soy salvo. De hecho, el versículo 16 al final dice que si tú no crees, pues ya has sido condenado. Pero tampoco puedo solamente ser bautizado. No solamente puedo ser bautizado. Hay gente que dicen, es que a mí desde pequeño ya me bautizaron, me mojaron ahí en la cabeza. La palabra bautismo que utiliza la Biblia significa sumergir. Recuerde la historia de Felipe y el eunuco. El eunuco y Felipe descendieron al agua, entraron en el agua, lo sumergió y entonces salieron del agua. La gente necesita ser sumergida completamente en el agua. Pero para que pueda entrar a la salvación necesita creer y ser bautizado. En estos dos eventos lo resumió el Señor Jesús, pero hemos visto unos ejemplos que nos enseñan que también uno necesita arrepentirse de sus pecados, reconocer que ha fallado, que uno necesita confesar a Jesús como el Señor de nuestra vida y entonces ser bautizado. Quiero preguntar a los que nos están escuchando, que nos están viendo, no sé si todavía están ahí, si hay alguien más que está escuchándome o que me está viendo, quiero preguntarle, ¿usted cree que Jesucristo se levantó de los muertos? ¿Usted cree que Jesús resucitó? ¿Usted confiesa a Jesús como el Señor de su vida? ¿Lo reconoce como el Señor de su vida? Porque esto es importante que lo reconozcan. Es importante que creamos o que crean que Jesucristo resucitó. Es posible que usted crea que Jesucristo ya resucitó. Es posible que este mensaje que yo he predicado no lo haya escuchado. Sí, puede haber asistido a la iglesia y escuchar otro mensaje que le ayudó a reflexionar sobre su vida. Pero el mensaje del Evangelio es un mensaje único. El mensaje del Evangelio, el contenido del mensaje del Evangelio es único. Y este es el mensaje en específico que toda persona debe oír y creerlo para poder entrar a la salvación. Ahora quiero preguntarles, si creen que Jesús se resucitó, ¿qué parte les hace falta para entrar a la salvación? A veces la gente cuando les predicamos dicen, es que yo quiero aprender más, yo quiero conocer más para poder decidirme y entrar al camino de Dios o entrar a la salvación. Yo quiero aprender más porque yo no quiero fallarle a Dios. Pero si usted puso atención en el mensaje que acabamos de ver y que lo que dice la palabra de Dios, no se necesita otro mensaje más que usted deba oír para entrar a la salvación. Después de entrar a la salvación, usted necesita crecer espiritualmente. Dijo el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una vez que uno está en Cristo, se convierte en una nueva criatura y a partir de ahí necesita ir creciendo espiritualmente a través de llenarse de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 4 versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Santiago en el capítulo 1 nos dice que nosotros debemos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios para que a través de ella vayamos a la salvación. Pero esto viene después de la conversión. Esto viene después de estar en Cristo. Antes necesitamos estar en Cristo y para poder estar en Cristo nosotros necesitamos creer a ese mensaje del Evangelio, que Jesús resucitó,
que se levantó de los muertos y necesitamos ser bautizados. ¿Qué pasa si no nos bautizamos, si solamente nos quedamos en el creer? Bueno, el bautismo es para perdón de pecados. Si nosotros no hemos sido bautizados conforme la Biblia lo enseña, entonces nuestros pecados todavía están con nosotros. Por ello es importante. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, nos dice el Señor Jesús: vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos para que tengan una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Una vez que nuestros pecados son perdonados, entonces Dios viene a morar a nuestra vida. Ahora podemos decir que podemos tener una relación real y completa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, aprendimos que el bautismo nos salva, nos salva, nos salva. Entonces, si usted cree y no ha sido bautizado, le pregunto, como dijo Felipe al eunuco, ¿qué le detiene? Si cree de todo corazón, bien puede. ¿Qué piensan aquellos que no han sido bautizados? ¿Quieren ser bautizados? ¿Quieren ser sumergidos en agua para recibir el perdón de sus pecados? Dios quiere que entremos a la salvación. La gente a veces tiene temor y dice, es que quiero cambiar, quiero mejorar. No, usted no va a cambiar y no va a mejorar si no están sus pecados perdonados y entra a la salvación, porque el Espíritu Santo se le da como regalo y Él es el que le ayuda a sufrir la transformación, a que cambie. Es el Espíritu Santo el que hace que la persona vaya cambiando a través de la palabra de Dios. Pero si usted no entra a la salvación primero, usted pues todavía está en sus pecados, No tengo por qué echarle mentiras, yo no gano nada. Si yo le digo que bueno, ya con creer es suficiente, está muy bien, lo hizo perfecto, pero yo no gano nada. Yo tengo que decirle lo que la palabra de Dios dice, cómo la gente debe ser salva. ¿Cuál es el mensaje que Jesús dijo? Vayan y anuncien que he resucitado. El que crea este mensaje y sea bautizado, entonces va a ser salvo. Bueno, pues esperemos que se animen. Este ha sido el mensaje que se ha predicado. Este es el mensaje que toda persona debe escuchar para poder entrar a la salvación. Es el único, no hay otro. Dios les bendiga. Hasta pronto.